Bien, buenas noches a todas las presentes. Vamos hoy a trazar el frac. Para empezar a trazar el frac, primerito hacemos el patrón. Hacemos el patrón que vamos a aplicar sobre la tela para cortar las piezas de unidad. Para elaborar el patrón de cualquier prenda de vestir, primero aplicamos las medidas. Luego elaboramos el patrón. Luego trazamos la parte delantera y la parte posterior. Y para eso dice, vamos a trazar un margen superior de 15 centímetros y un margen vertical de 10 centímetros. Y vamos a fijar el punto 1. Cuando trazamos el punto 1, estamos hablando del vértice que une el margen superior con el margen vertical. Para entonces ya tenemos las medidas, las reglas, todo lo necesario para empezar a trazar el frac. Y todas las prendas deben ustedes aplicar desde el punto de partida, ¿no? Dice del punto 1 hacia abajo, aplicar talle delantero, y buscamos aquí el talle delantero 50. Volvemos a medir el talle delantero y por ahí mismo vamos aplicando el largo total. ¿Sí? El largo total. Bien. Y dice la tecnología, y fijar puntos 2 y 14. 2 y 14. Vamos a trazar la línea de contorno de cintura y la línea de largo total. Bien, hemos trazado la parte delantera. Luego vamos a aplicar las medidas auxiliares. ¿Cuáles son las medidas auxiliares? Tenemos el largo de escote, el ancho de escote, el largo de hombro, el declive de hombro, la medida de sisa. Bien. Y yo aplico del punto 1 hacia abajo el largo de escote. Y fijo el punto 3. Aplico el ancho de escote y fijo el punto 4.
Luego aplico el largo de hombro. Si la talla de la prenda es 40, voy a aplicar la mitad de contorno de cuello más 2 y fijo el punto 5. Luego aplico el declive o caída de hombro y fijo el punto 6. También aplico la medida de sisa. Observe, la medida de sisa aplico libre de la caída de hombro. Aplico la medida de sisa. ¿Cómo aplico la medida de sisa? La mitad de contorno de cuello, si es con manga, más 1. Y si es sin manga, menos 1. Cuando se trate de modistería. Cuando se trata de prendas estilo sastre, todas vamos a aplicar la mitad de contorno de cuello más 1. Y fijamos el punto 7. ¿Por qué yo aplico el punto 7? Porque el punto 7 me está indicando que no debe pasar esta medida en ninguna parte. Porque ahí estoy aplicando la medida de sisa. Luego, si aquí aplico la mitad de contorno de cuello más 3, por acá es 23. Aquí aplicamos la medida de sisa 25, porque apliqué, no se deben olvidar, apliqué la mitad de contorno de sisa más 2 y más 3 de caída de hombro es 25. Y voy a trazar la línea de pecho o de busto. Voy a trazar la línea de pecho, de contorno de pecho, y fijo el punto 8. Sobre línea de punto 8 aplico la cuarta parte de contorno de pecho más 2. ¿Cuánto es la medida de contorno de pecho? Es 100. 25 más 2, 27. Y fijo el punto 9. Y fijo el punto 9. Luego, sobre línea de punto 2 voy a aplicar, esta es una medida en los varones solo para darle un entalle bonito, que caiga la prenda, como dicen vulgarmente, a plomo. Cuando hablamos de sastrería, hablamos de prendas muy sofisticadas para trazar, para lucir, para cortar y para confeccionar. Este caballero, como tiene el contorno de cintura 80, la mitad es 20 más 2. ¿Por qué digo más 2? Porque el señor debe tener el entalle de la prenda.
y fijar punto 10 y punto 11. Luego, sobre la línea del punto 14, aplico la cuarta parte de contorno de cadera y fijo el punto 15. Bien, he trazado la guía numérica, las líneas bases y he puesto en cada lugar las medidas principales y secundarias o auxiliares. Cuando hablamos de medidas principales, dice la técnica de cómo tomar las medidas. Llamamos medidas principales aquellas que tomamos directamente a las personas. Miren, directamente a las personas. No ha esperado un cuadro de tallas. Usted ha trabajado con sus propias tallas estandarizadas y ahí usted va desarrollando, innovando las medidas. Tenemos el contorno de cuello, el contorno de pecho, si fuera dama el contorno de busto, el contorno de cintura y el contorno de cadera. Voy a unir, dice, unir con curva de escote el punto 3 con el punto 4. El punto 3 con el punto 4. Con recta el punto 4 con el punto 6. Con recta el punto 6 con el punto 7. Con recta el punto 9 con el punto 11. Con curva de cadera, como es un varón, vamos a aplicar con semicurva. Como es un varón, con semicurva suave. Bien. También dice la tecnología que para la curva de sisa, buscar mitad entre los puntos 6 y 7 y fijar asterisco. Del asterisco hacia adentro, aplicar 2 centímetros y fijar punto A. Del punto 7 hacia arriba, aplicar 2 centímetros y fijar punto B. Cuando usted tiene la gota, la regla de sisa, en la regla de sisa, usted donde le ve más pronunciadita es la parte delantera y la menos pronunciada es la parte posterior. Y utiliza la parte delantera así. Dice, trazar la curva de sisa a partir del punto 6. Trazar la curva de sisa a partir del punto 6, pasando por el punto A, el punto B, al punto 9. Miren, al punto 9. He trazado
la parte delantera. El punto 1 es el punto de partida. El punto 2 es el talle delantero. El punto 3 es el largo de escote. El punto 4 es el ancho de escote. El punto 5 es el largo de hombro. El punto 6, en mi método se dice declive, pero igual, caída de hombro, declive es lo mismo. Es la caída de hombro. El punto 7 es la medida de sisa. El punto 8 es la línea horizontal para trazar la cuarta parte de contorno de busto más 2 o la cuarta parte de contorno de pecho más 2. Entonces aquí aplicamos el ancho de pecho, ¿no es cierto? Estamos tratando el ancho de pecho de un varón. Bien. Voy a trazar en este frac. Como puede ser el frac, como puede ser la leva, como puede ser el chaleco, todas las prendas nacen de una base. Una vez estructurado todas las medidas bien aplicadas, sin errores, usted puede hacer los diferentes modelos de prendas de vestirse. Miren, aquí ya tenemos la parte delantera. Yo de aquí puedo hacer frac, puedo hacer leva, puedo hacer abrigo. ¿Por qué puedo hacer todas esas prendas? Luego puedo hacer el chaleco, por ende la camisa, porque cada una de las prendas tienen su determinado modelo. ¿Sí? Bien. Voy a trazar la parte posterior. Para trazar la parte posterior, voy a prolongar la línea de contorno de pecho, la línea de contorno la que prolongué fue la línea de contorno de cuello, hoy la de busto, hoy la de cintura y por ende la de cadera. La de cadera. Para yo poder trazar la parte posterior, yo primero tengo que basarme en la mitad de contorno de pecho. Si el caballero tiene el contorno de pecho 100, significa que yo voy a aplicar 50, porque esa es mi medida exacta para trazar la parte posterior. Aplico sobre la línea del punto 8 hacia adelante, aplico la mitad de contorno de pecho y ¿qué escribo? Escribo el punto 8. Miren,
El punto 8 delantero se trasladó por la línea horizontal a la espalda. Si aquí he puesto yo 50, voy a poner sobre la línea de cuello, también voy a poner 50. Sobre la línea de cintura también voy a poner 50. Voy a poner 50. Por ende, sobre la línea de cadera. Sobre la línea de cadera. Mire, como yo estoy trazando, he tenido una base elemental con fundamento para poder trazar la leva o el frac o el abrigo. Miren, el 8 delantero se trasladó a la espalda. El 1, el punto de partida, se trasladó a la línea de cuello. El 14 se trasladó a la parte posterior y por ende el 2. Bien, aquí voy a cerrar las medidas de la parte posterior del frac o de la chaqueta o del abrigo. Solo cambian los cuellos, solo cambian las tallas. Cuando usted trabaja en una empresa, ya tiene establecido las tallas estandarizadas. Como usted verá, se compra las prendas estandarizadas, todo le queda bien. De pronto hay una anatomía que el contorno de cadera le queda ajustada, o la medida de tiro, si se trata de un pantalón, le queda ajustada, o viceversa. La blusa todo le queda bien, pero no le cierra el busto. Eso tenemos en las tallas estandarizadas, que ellos, para elaborar ese cuadro de tallas, hicieron un sondeo de muchos años de experiencia y de trabajo. Miren como yo, no se olviden de trazar. He trazado prácticamente este rectángulo con la parte superior, que es la línea de contorno de cuello, luego la línea de contorno de pecho, luego la de cintura y por ende la de largo total. Cuando yo ya he unido las líneas, debo aplicar del punto 1 hacia abajo el talle de espalda, porque los hombres también tienen figuras bonitas que las prendas les debe quedar muy bien. Miren, he aplicado el talle de espalda. He aplicado el talle de espalda. Antes de empezar a trazar el resto de la leva o frac, voy a aplicar 2 centímetros sobre la línea del punto 2 hacia adentro,
2 centímetros. Estos 2 centímetros que entro yo, eso es mi clave para yo poder entallar la prenda. Y le vamos a poner 2 prima. El 2 con una rayita se convierte en 2 prima. Y voy a unir, miren, con semicurva suave. Así voy a unir. Así voy a unir. 2 prima con la línea de la espalda. Y con semicurva suave estoy entallando la prenda. Miren, estoy entallando la prenda. Si se tratara de una prenda de una mujer, le quedaría un espacio para poderle entallar bien bonito, para que la prenda cuando se vista le caiga a plomo. Una vez hecho este pequeño truco, voy a volver a trazar con la parte delantera. Si no se acuerda, aplique del punto 1 hacia adentro la mitad de cuello, la mitad de contorno de cuello. Miren, la mitad de contorno de cuello y fija el punto 5. Ahí mismo aplique el ancho de escote y fije el punto 4. En la parte posterior de largo de escote, 1 centímetro únicamente y fije el punto 3. Luego aplicamos la caída de hombro, únicamente 2 centímetros y fijamos el punto 6. Luego aplicamos la medida de sisa y fijamos el punto 7. Aplicamos esta medida de aquí, 22, y volvemos a aplicar aquí 22, porque vamos a trazar la curva de sisa. Y dice la tecnología, unir con curva de escote el punto 3 con el punto 4. Con recta el punto 4 con el punto 6. Con recta el punto 6 con el punto 7. Con el punto 7. En la parte posterior, si la prenda es de varón, sube 3 centímetros del punto 7 hacia arriba y fija el punto A. Y trazamos la curva de sisa, unir con la curva de escote, el punto A con el punto 9. Con el punto 9. Usted se preguntará, ¿por qué no aplicará como adelante? ¿Por qué no aplico así? Porque en la leva aplicamos trucos para poder entallar bien bonito. Del punto 6 hacia arriba aplicamos 2 centímetros
y del punto 4 hacia arriba aplicamos 2 centímetros y unimos no con recta, sino con semicurva suave. Con semicurva suave. ¿Por qué dejamos estos 2 centímetros? Porque en la parte delantera de la leva no vamos a dejar costura, pero sí vamos a devolver en la parte posterior. Como ustedes ven en las blusas de las damas, cuando dejan costura adelante y atrás, hay mujeres que son el pecho prominente y la blusa se les va para atrás, Pero mientras tanto, si una blusa está con los 2 centímetros en la parte posterior y sin costura adelante, permanece la prenda en su lugar. Bien. Aquí tenemos la parte posterior y la parte delantera. Vamos a trazar. Cuando usted entró los 2 centímetros en la cintura, verifique. Una de las normas de seguridad de la confección es verificar las medidas. Mire, el caballero, el contorno de cintura tiene 80. Y aquí tenemos suficiente espacio para poder hacerlo. ¿Yo qué hago aquí? Sobre la línea del talle de espalda aplico 12 centímetros y fijo asterisco. He aplicado 12 centímetros. Busco la mitad, la pinza de los 2 centímetros en el corte bretel. ¿Cómo voy a utilizar la regla? No profunda, sino ahí. ¿Cómo le digo? La rayita de la sisa con el asterisco. No. Esta medida debe tener también una guía numérica. A esta le vamos a poner C. Y digo, unir con semicurva suave el punto C con el asterisco y el asterisco con el largo total. Y voy a trazar al lado y lado del asterisco el centímetro, los 2 centímetros del punto 11. ¿Cómo voy a trazar? Con semicurva suave, la pinza para poder entallar al caballero. Mire, quien sabe teoría de pinzas, teoría de escotes, sabe que cada prenda lleva su nombre. He trazado el corte bretel de la parte posterior. Voy a trazar el corte bretel de la parte delantera. Ojo, hay prendas que solo se traza en la parte posterior y se avanza con la parte delantera, elaborando el bolsillo, trazando la sisa, trazando el blandiz, todo eso. Pero yo le voy a enseñar a usted
¿Cómo va a trazar? ¿Cómo va a trazar? Del punto 2 hacia adentro va a aplicar 16 centímetros y va a fijar asterisco. Y va a trazar el asterisco. Va a trazar el asterisco. Bien. Con el asterisco de sisa. Miren, miren cómo voy a trazar. Así mismo, semi suave. Los hombres no tienen curvas. Semi suave. Bien. De igual forma, aplico la pinza. ¿Cómo aplico la pinza? Al lado y lado del asterisco 1 centímetro. 1 centímetro. Y trazo la pinza en la parte delantera hasta faltando 3 centímetros de llegar a la línea de contorno de pecho. Hasta faltando 3 centímetros de llegar a la línea de contorno de pecho. Y del asterisco hacia abajo aplico de 10 o 12 centímetros únicamente. Miren, queridas, está trazado la parte delantera. Si usted le mira así, de la chaqueta. Si usted le mira así, solo hasta aquí, dejando esto para el faldón, que puede ser del bretel, puede ser del costado o puede ser de la botonadura. En el frac se puede visualizar los 3 modelos diferentes. Y si usted desea crear, imagine, cree, sueñe, porque un diseñador sueña con lo que va a hacer, con lo que va a aprender. A esta leva le voy a poner yo el blandiz. Vamos a poner el blandiz. Bien. Primero les voy a trazar. Denme la receta. Les voy a trazar el blandiz formal. El blandiz formal. Póngale con la regla ahí. Para que no se me mueva. Ahí. Cuando vamos a trazar la solapa, primero pensamos, esta leva o este frac, ¿cuántos botones le voy a poner? Entonces usted piensa de inmediato y dice, voy a hacerle con un solo botón para que luzca la camisa. Mire, del punto 2 hacia arriba aplico 4 centímetros. Aplico 4 centímetros y saco 3. Porque estoy pensando a mi leva le voy a poner solamente un botón. Y si pienso en 3 botones, de la línea de cintura hacia arriba aplico
10 centímetros y hacia abajo aplico 10 centímetros. Hago con 3 botones. 1, 2 y 3. El cruce de los botones en la blusa, en el vestido, en la camisa, en la leva, en todas las prendas que usted confecciona, no debe tener en cuenta. ¿Por qué no debe tener en cuenta? Porque hay modelitos que se ponen la blusita y los botoncitos les quedan reventando porque no ha precautelado que las medidas son únicas. Yo si voy a trazar esta leva con un solo botón, como es una talla 40, voy a entrar 1 centímetro más en el ancho de escote. Voy a entrar 1 centímetro más en el ancho de escote. Y voy a trazar la línea de construcción. Miren cómo voy a trazar la línea de construcción. Bien, yo con esta línea de construcción de nuestro marcador puedo trazar el cuello smoking, el cuello americano, los cuellos que yo desee aplicar. Si hago el americano, cojo de aquí, miren, y digo, del punto 3 hacia afuera aplicar 8 centímetros y fijar punto 3'. Unir con semicurva suave 3' con 4'. Así voy a aplicar. Y voy a unir con la 3' con la línea de los 3 centímetros que saqué afuera sobre la línea de cintura. Miren cómo pongo la regla. La regla pongo de esta manera para que la solapa sea bien formadita. Miren, para que la solapa sea bien formadita. Aquí tengo la solapa, si quieren llamarle americana, quieren llamarle el nombrecito que ustedes quieren, eso no importa. Lo importante que es una solapa para poder formar la leva. Bien, con esta misma base yo les voy a dar el documento de apoyo que dice: para el cuello smoking, para el cuello smoking, dice: tomar la medida del ancho de escote de la parte posterior. Miren, tomar la medida de la parte del ancho de escote de la parte posterior y aplicarlo del punto 4 hacia arriba y fijar punto A. Del punto 1 igual hacia arriba 9 centímetros
y fijar punto B. Del punto B hacia arriba aplico 3 centímetros y fijo el punto L. Si yo de aquí apliqué acá el ancho de escote 9 centímetros más 1,10 por la costura, y del punto 1 hacia arriba 9 centímetros más 1,10 y fijé el punto 9, es porque el cuello smoking no debe quedar molestando atrás en la nuca, debe tener holgadez y bien puesto el cuello en la parte posterior. No se deben olvidar que el cuello smoking es un cuello muy sofisticado, muy apetecido en las prendas sastres. Miren, ahí he trazado. Luego, si aquí tiene 9 más 1,10, esta es la costurita que va a llevar la parte posterior. Si ahí tiene 9, aquí también tiene que tener 9 más 1,10. ¿Por qué más 1,10? Porque un centímetro que lleve en la parte posterior me queda 9. Más 1 centímetro de costura en la parte delantera del cuello, me queda 8. El cuello terminado tiene que quedar de 8 centímetros para que vaya doblado de 4. No se olviden que las anatomías, unos son cuellos cortos, otros son cuellos largos, pero igual, el cuello corto o el cuello largo igual, ustedes tienen que trazar el cuello, que confeccionar el cuello para hacer cualquier tipo de prenda, en especial las prendas sastres. Y bien, y yo digo, voy a trazar, como es una leva de varón, miren cómo voy a trazar. De igual forma, que la parte del blandiz de la leva. Bien, miren. Ahí tengo la solapa del cuello, base de la chaqueta o de la leva o del chaleco. También tengo la base del cuello smoking listo para trazar. Ustedes tienen un documento de apoyo. Cada uno de los números de la guía numérica que tienen aquí tienen un significado, tienen una medida, no están porque quieren estar. Entonces, yo voy a cortar, miren bien aquellas alumnitas que no saben cómo empezar. Denme la tijera. Voy a cortar. Cuando trazamos el frac, no se olviden que pueden hacer, miren la parte como yo les explicaba, que la parte posterior puede ser única
usted aplica desde aquí, desde la pinza, lleva el faldón hasta el largo deseado. Y si es la chaqueta, usted ha trazado todo normal y forma el blandiz, el cuello americano o el cuello smoking. No se debe de olvidar que cada una de las modificaciones son importantes. Voy a poner cómo trazar el bolsillo. De la línea de cintura hacia abajo, aplico 5 centímetros y entro. Miren cómo le puedo dejar, aplico 5 centímetros sin saber cómo guiarme. Aplico 5 centímetros y fijo el punto. Ya tenemos A, ya tenemos B, ya tenemos C. Y fijo el punto D. Luego, ojo, libre de la botonadura, hacia adentro, aplico 10 centímetros para poner la boca del bolsillo. Este bolsillo debe tener 13 centímetros debe tener de ancho de la boca del bolsillo. Solo cuando es una talla extra large, sea un señor bien gordo, ahí sí le deja 14 centímetros. Tampoco no tan flojo ni tan apretado. Por eso en sastrería utilizamos la palabra holgadez. La palabra holgadez, que significa que la prenda debe quedar bien. Miren, aquí está para aplicar el bolsillito. Aquí están las aletillas del bolsillo para que salga perfecto los vistos. Bien. Yo voy a cortar el molde. Si es frac, no se olviden, este bolsillo ya no iría aquí, solo sería en la leva. Este bolsillo en el frac lleva ya en el chalequito, lleva más o menos, si quiere, si no, no, dependiendo del modelo. Miren, en las levitas también, metros hacia arriba y 6 centímetros hacia adentro, y hago esto despacito y llevo acá. Miren, queridas, que pueden hacer todas las prendas, deben hacer visualizando primero la talla, segundo la calidad de tela, tercero la elaboración de los patrones, y así sucesivamente cada uno de los temas que componen al frac o a la leva. El trazo no cambia, a excepción que sea una leva femenina, una levita femenina. Ya depende del largo del cliente que desee que le haga. Pues puede ser 10 centímetros más abajito de la cintura, porque ahora las damitas así utilizan unas bellezas de levitas. O puede ser 3/4
para que la falda que va a lucir solo sea de 10 o 12 centímetros y se ve muy bien las faldas ejecutivas. Yo voy a cortar bien. Voy a cortar con el cuello smoking. El otro es más fácil. Con el cuello smoking. En la parte de atrás es intocable esta medida porque usted cuando va a cortar el cuello smoking tiene que precautelar que las costuras sean encontradas y bonitas. Miren, yo corto hasta aquí y luego corto sin costura aquí. También trazo la medida. Muy bien, hemos cortado el cuello smoking. No se deben olvidar que el cuello smoking debe tener aquí 10 centímetros de ancho, uno para la costura posterior, para el escote, y otro para el blandiz delantero. Una vez que yo doblo esta costura, hágase la idea que está confeccionado, yo cojo el cuello, mire cómo me queda. Así le va a quedar, ¿sí? Si usted quiere este ancho, bien. Si usted quiere más ancho, ¿qué hace? Deja más margen vertical, ¿sí? Más margen vertical. Voy a continuar cortando. Voy a cortar. Voy a cortar el bretel de la parte delantera de la leva o del frac. Bien, esta pinza no debe quedar ahí. Esta pinza debe salir para poder armar bonito y que quede a plomo la leva o el frac. Bien, esta es la parte que debe cortar en la tela 4 veces, 2 para los delanteros y 2 para el blandiz, para demostrar los cuellos, ¿sí? Bien, tenemos aquí tenemos los costados, los costadillos que vamos a cortar igual fuera de la pinza, hasta ahí. Igual sacamos la pinza, para que la leva o el frac quede bien entalladito. ¿Ya? En el costadillo vamos a cortar esta parte.
la parte de la sisa, la parte de la sisa. Para no olvidarse de poner posterior, posterior y delantero. Esto es delantero. Ya. Aquí está dos frentes, dos costadillos y la parte de atrás. La parte de atrás. Dejamos 2 centímetros de costura. Aquí dejamos 2 centímetros de costura para que le dé fijeza en la parte de la espalda. Y aquí trazamos el largo de hombro y el escote de la parte posterior. Como usted sabe, tenemos las dos partes posteriores, los dos costadillos y la parte delantera. No se debe de olvidar, mire, que cuando usted va a armar la parte delantera, viene hasta aquí y queda así. No se debe de olvidar que debe dejar costura, 1 centímetro de costura en el costadillo y en la parte delantera. Mire y observe que cuando usted está haciendo el bolsillo, no se preocupe que la parte, el costadillo y la parte posterior es más larga. ¿Por qué es más larga? Porque debe ser más larga. Aquí usted va a coser al centímetro exactamente el blandiz con el cuello, exactamente 1 centímetro. Pero el costadillo y la parte de atrás tienen que doblar aquí, porque aquí va a entrar, va a venir el forro. De la misma manera va a venir el forro hasta aquí. No se olviden que al confeccionar, aquí deben poner una tirita de funcional o tela pegable de 3 centímetros. Listo. Listo. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, me lo pueden hacer, porque ustedes ya saben dónde preguntarme. Tenemos completico. Por el tiempo vamos a hacer la manga estilo sastre. Como ustedes tienen documento de apoyo, yo voy a cortar las mangas. La manga estilo sastre debe cortar doble. Doble debe cortar. ¿Por qué va a cortar doble? Porque aquí usted va a cortar de esta manera la manga. Miren, va a cortar la parte posterior. Aquí está cortando la parte posterior. Usted dirá, ay señorita, yo no tengo documento de apoyo. Mire bien, usted tiene documento de apoyo, donde guiarse, donde empezar a trabajar. Bien. Mire lo importante que es de cortar las dos partes. Mire lo importante, porque yo aquí mismo voy a cortar la parte delantera. Voy a cortar
la parte delantera para pegar la parte inferior con la parte superior de la manga. Miren cómo he cortado la parte superior y la parte inferior. Cuando yo voy a armar, mire cómo trazo. La medida está aquí, el trazo está acá. Empiezo desde el trazo, porque esto no es otra cosa que la profundidad de sisa. Esto no es otra parte que no sea la profundidad de sisa. Cuando voy a coser, empiezo cosiendo del largo de manga hasta la línea de codo y termino cosiendo hasta aquí. Luego voy a pegar el otro extremo y hago un piquete guía donde voy a pegar la manga en la sisa. Los piquetes guías no se deben quedar guardados en ninguna parte. Se deben trabajar para poderse guiar de dónde a dónde está cosiendo, hasta dónde está avanzando. Bueno, esto es todo por hoy. Más mañana tendrán las otras prendas en el YouTube. Bien, aquí está la manga estilo sastre, la superior y la inferior. No se olvide de cortar doblado la tela para que no estés trazando otra vez la parte delantera. Aquí tenemos completica la chaqueta o leva, o de ahí ya sacamos el frac. Aquí está todo completito. Buenas noches, que pasen una feliz noche, oren a Dios muchísimo para que puedan entender y razonar y les salgan las prendas muy bien.